Nunca olvidaré ese día, a diferencia de los días tranquilos y rutinarios a los que me había acostumbrado. Todo cambió en un instante. Esa mañana me desperté como siempre. Me preparé una taza de café y me quedé junto a la ventana, observando el mundo exterior. Tenía 59 años, pero había una parte de mí que siempre se sentía joven. Me negaba a aceptar la realidad del envejecimiento. Me había ocupado de ella. Hacía ejercicio con regularidad y cada vez que me miraba al espejo intentaba ver a alguien que todavía fuera vibrante y atractivo, pero ese vacío dentro de mí nada podía llenarlo. Anthony, el repartidor, se llamaba Anthony. Cada vez que lo veía sentía algo extraño, una calidez, pero también una atracción inexplicable. Tenía 23 años. Tal vez fue su energía juvenil lo que me atrajo hacia él durante los últimos meses. Había estado pidiendo cosas en línea sin parar: libros, decoración del hogar y algunos artículos, a veces completamente innecesarios, solo para... Oí el timbre y lo vi allí parado. Me repetía constantemente que esos sentimientos eran inapropiados, pero mi corazón se aceleraba cada vez que entraba a casa. Vi a Anthony repartiendo paquetes en el barrio. Pasó junto a mí en su moto. De repente, la rueda de su moto patinó y cayó justo delante de mí. Anthony, grité. Mi corazón latía con fuerza mientras dejaba caer mi bolso y corrí hacia él. Tenía la rodilla y el codo muy raspados y el dolor se reflejaba en su rostro, pero de alguna manera logró esbozar esa cálida sonrisa. Judith, estoy bien, no es nada, dijo, aunque su voz temblaba un poco. No seas ridícula, y le dije con firmeza. No me digas que estás bien. Entra y déjame echar un vistazo. Lo ayudé a subir la moto a la acera y lo apoyé mientras caminábamos hacia mi casa. Al principio dudó, pero mi ayuda no le dejó otra opción una vez que estuvimos dentro. Lo guié hasta el sofá de mi sala. Tomé mi botiquín de primeros auxilios y comencé a limpiarle las heridas. Mis manos temblaban, pero intenté calmarlas para que Anthony no se diera cuenta. Mientras trabajaba, no pude evitar notar lo joven y enérgico que parecía. De cerca, pero también había una madurez en su expresión que me tomó por sorpresa. Siento molestarte así, Judith, dijo sonriendo, pero en realidad no es para tanto. Me molesté. Me burlé intentando sonar severa, pero sin poder ocultar mi sonrisa. Te caes y te lastimas, y crees que simplemente te voy a dejar. Contrólate. Anthony, mientras le aplicaba las vendas, noté que se había quedado callado. Sus ojos estaban fijos en mí, y el aire entre nosotros se volvió denso al colocarle la venda en el brazo. Nuestras manos se rozaron por un breve momento. Ese roce accidental intensificó el silencio entre nosotros. Judith. Él comenzó suavemente, su voz vacilante. No esperaba que fueras tan amable. La mayoría de la gente solo quiere que les deje sus paquetes y se vaya. Lo miré y algo dentro de mí cambió. Anthony, no eres solo un repartidor. Veo cómo miras a la gente. Qué considerado eres. Y honestamente, estar cerca de ti me hace sentir vivo de una manera que no me había sentido en mucho tiempo. Admití. Mi voz temblaba ligeramente mientras mis mejillas se sonrojaban. Ya no había vuelta atrás. La expresión de Anthony cambió. Había una nueva determinación en sus ojos, junto con algo innegablemente magnético. Lentamente se acercó más. Su mirada nunca se apartará de la mía antes de que esta historia se descontrole. Aún más, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para escuchar qué pasa después. Tu apoyo a través de comentarios y me gusta significa todo para mí. En ese momento, las miradas de Anthony se encontraron. En la mía y el aire entre nosotros se electrizó. Esto fue solo el principio. ¿Sabes? Dijo después de un breve silencio.
El lugar donde me alojo ahora mismo está muy lejos de donde trabajo. Viajar de un lado a otro todos los días es agotador. He estado pensando en encontrar un lugar más cerca, pero los precios son demasiado altos. Cuando dijo eso, algo se me removió en el pecho. Me di cuenta de que podía ayudarlo, y la idea me dio una extraña sensación de emoción. Anthony, dije en voz baja pero con decisión. Tengo un pequeño apartamento justo al lado de mi casa. Todavía no está alquilado. Si quieres, puedes mudarte por un precio muy razonable. Te facilitará las cosas. Anthony me miró sorprendido. De verdad, Judith, no tienes que ser tan amable, dijo con la voz teñida, con incredulidad, pero ya había tomado una decisión. Supe desde ese momento que todo estaba a punto de cambiar. Cambiaría, y así fue. Ese día se convirtió en el primer paso para romper la monotonía de mi vida. Esta historia apenas comenzaba. En ese momento, la tensión entre nosotros se intensificó. Mientras vendaba sus heridas, le sujeté el brazo, pero mi mano me detuve en su piel un poco más de lo necesario. Por un breve instante, mis ojos vagaron por sus anchos hombros y sus fuertes brazos. Noté que me miraba. Con demasiado cuidado, su mirada recorrió mis piernas, mi cintura y mis hombros. El aleteo dentro de mí se hizo más fuerte. Por mucho que intentara ignorarlo, me perdía en ese momento. Mis manos temblaban al terminar de vendar. Luego, al agacharme para recoger una venda caída, Anthony se agachó al mismo tiempo y nuestras manos se tocaron accidentalmente. Ambos nos quedamos paralizados. La electricidad de ese breve contacto hizo que el silencio entre nosotros fuera aún más denso cuando me enderecé lentamente. Nuestras miradas se encontraron. Una vez más, intenté interpretar la expresión. En su rostro había vacilación, pero también algo innegable, una atracción. Judith, dijo. Su voz era más suave que nunca. Tengo que decir que no esperaba que fueras tan amable. La mayoría de la gente solo quiere que deje sus paquetes y se vaya. No se desviarían de su camino por alguien como yo. Sinceramente, ni siquiera creo merecer tanto importancia. Escuchar esas palabras me hizo perderme por un momento. Al mirarlo, vi algo profundo, algo maduro en este joven. Intenté recomponerme forzando una pequeña risa. Anthony, si alguna vez quieres, puedes mudarte al apartamento. Es como si hubiera estado esperando a que te lo llevaras todo el tiempo. Dije rompiendo un poco la tensión. Anthony parecía aún más sorprendido. Judith, para ser honesta, necesito mudarme rápido. Mi arrendador está intentando desalojarme y además tengo que terminar mis entregas, dijo con una voz un poco apresurada. Se levantó rápidamente para irse, pero se detuvo para tomar mi número antes de salir por la puerta. En ese momento, la tensión entre nosotros alcanzó su punto máximo mientras trabajaba en sus heridas. Mi mano se detuvo en su piel y nuestras miradas se encontraron una y otra vez. Algo se estaba construyendo entre nosotros, innegablemente eléctrico. Sabía que esto era solo el comienzo de algo que no podía ignorar cuando escuché esas palabras. Me perdí por un momento al mirarlo. Vi una profundidad, una madurez en este joven que me tomó por sorpresa. Intenté recomponerme, forzando una sonrisa y dejando escapar una suave risa. Anthony, eres bienvenido a mudarte al apartamento de al lado de mi casa, en cualquier momento. Es como si hubiera estado esperando que te lo llevaras todo el tiempo, dije, aliviando un poco la tensión. Anthony mira sorprendido. De verdad, Judith, para ser honesta, tengo que mudarme rápido. Mi casero está intentando echarme y todavía tengo que terminar mi entrega, dijo con su voz ligeramente apresurada. Rápidamente se puso. Hasta irme, pero no sin antes tomar mi número.
A la mañana siguiente vi llegar a Anthony en una camioneta grande con dos de sus amigos. Habían empezado a trasladar sus pertenencias al apartamento. Estaban de pie junto a mi ventana. Me encontré viéndolo cargar esas pesadas cajas con sus brazos fuertes y musculosos. No podía apartar la mirada. Algo me removió en una sensación que no había experimentado en años. Cada movimiento que hacía parecía llamar mi atención. Su energía juvenil, la vitalidad que desprendía, era fascinante. Después de un rato, me serené. Serví café en un termo y me acerqué a ellos. Deben estar todos agotados. Dije con una sonrisa, me gustaría invitarlos a cenar. Sentémonos todos y disfrutemos de una buena comida juntos. Anthony y sus amigos me dieron las gracias, pero Anthony dijo, Judith, qué amable de tu parte, pero mis amigos tienen que regresar. Es un largo camino, un hogar para ellos. Sentí una pequeña punzada de decepción, pero la disimulé bien cuando llegó la noche. Anthony apareció solo. Al verlo allí de pie, sentí una mezcla de sorpresa y emoción. Lo saludé con una sonrisa. ¿Dónde están tus amigos? Él se encogió de hombros y me dedicó una pequeña sonrisa. Tenían que irse, no podían quedarse, pero yo no quería dejarte sola esta noche. Escuchar esas palabras me provocó una oleada de calor que me recorrió el resto de la noche. Durante la cena, nuestra conversación se profundizó, y en ese momento me di cuenta de que esto era solo el comienzo de algo nuevo. Para ser honesta, dije con una pequeña sonrisa. Mirando a Anthony a los ojos, esperaba que vinieran todos. Pero como solo son ustedes, supongo que no hay nada de malo en abrir una botella de vino. Siempre disfruto del vino con la cena. Anthony me devolvió la sonrisa. Sus ojos se clavaron en los míos. Eso suena perfecto. Vino y tu cocina. ¿Qué más puedo pedir? Él dijo sus palabras, encendiendo una pequeña chispa dentro de mí. Fui a la cocina, agarré una botella de vino tinto y dos copas y las llevé a la mesa mientras abría la botella. Intenté no darme cuenta de cómo los ojos de Anthony estaban fijos en mí, estudiándome como aunque intentara descifrarme, pero podía sentir su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos durante la cena con la ayuda de un poco de vino. Nuestra conversación se volvió más soledad personal, dije tomando un sorbo de vino. A veces es casi insoportable. Puede volverte loco. Siento que he pasado la mayor parte de mi vida viviendo para los demás y ahora me doy cuenta de cuánto el tiempo que he perdido. Anthony escuchó atentamente su expresión suave y comprensiva. La soledad es dura a cualquier edad, pero tú, Judith, tu hogar, tu cocina, incluso tu forma de vestir, todo en ti se nota. Tanto cuidado y esfuerzo has dedicado a ti misma, tan hermosa que se siente injusto, que alguien como tú tenga que vivir sola. Esas palabras me tomaron por sorpresa, reconfortándome. Algo en lo profundo de mí no podía recordar la última vez que alguien me había hablado así. Mi corazón se aceleró al mirarlo a los ojos, darme cuenta de que esta conexión que estábamos construyendo era algo que no había sentido en años. Esas palabras me sorprendieron y me conmovieron profundamente. Nadie me había dicho nada así en años. Mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. Entiendo lo que quieres decir, dije suavemente, pero a veces, por mucho que lo intentes, nadie se da cuenta. Anthony dejó su copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Sentí la intensidad de su mirada profunda y fija. Te equivocas, dijo en voz baja y decidido. Es imposible no notarlo. Esas palabras despertaron algo dentro de mí. Combinadas con la calidez del alcohol, mi corazón y mi mente estaban en guerra. Sus ojos se quedaron fijos en mí, y la forma en que este joven me miraba con tanta atención me provocó una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Anthony, eres muy amable,
dije con una leve sonrisa, aunque había un temblor en mi voz. Junté mis manos en mi regazo, pero no pude apartar la mirada de sus ojos en ese momento. El espacio entre nosotros se sintió mucho más pequeño de lo que realmente era. Necesito ser honesto contigo, dijo de repente. Su voz se volvió más profunda. Cuando llegué aquí, solo buscaba un nuevo comienzo, pero cuanto más hablaba contigo, más quería conocerte mejor. Hay algo diferente en ti, Judith. Es como si llevaras algo ligero vivo. Sus palabras me dejaron atónita. El vino, la atmósfera, su mirada, todo me impactó de repente. Respiré hondo, pero mi corazón latía tan rápido que era imposible calmar a Anthony. Dije clavando mis ojos en los suyos. Has hecho esta noche tan especial. Nadie me ha hecho sentir así en mucho tiempo. En ese momento, la tensión entre nosotros alcanzó su punto máximo cuando los ojos de Anthony se encontraron con los míos. Fue como si el mundo se hubiera detenido sin pensar, atrapada en la magia del momento. Me incliné hacia él cuando nuestros labios se encontraron. Sentí que mi corazón estaba a punto de estallar en mi pecho. Su beso despertó sentimientos en mí que había estado reprimiendo durante años, pero entonces la realidad me golpeó como una ola. Rápidamente me aparté. Mi cara se sonrojó de vergüenza. Mis pensamientos se arremolinaban en caos. Esto no está bien, murmuré evitando su mirada mientras me tambaleaba hacia la cocina, intentando escapar de la tormenta dentro de mí. No me había dado cuenta de que Anthony me había seguido hasta que sentí sus manos en mi cintura. Su calor, su cercanía, me detuvo en seco. Judith, dijo con voz baja pero firme. Me giró suavemente para mirarlo. Sus ojos se encontraron con los míos antes de besarme de nuevo, esta vez más profundo, más intenso. No podía respirar, no había escapatoria. Mis manos instintivamente subieron a sus hombros, mientras sus fuertes brazos me abrazaban fuertemente. Sentí como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Anthony rompió el beso por un momento y me miró a los ojos. Judith, ¿de verdad quieres esto?, susurró. La determinación y calidez en su voz me desvanecieron por completo. Asentí levemente, mi voz apenas más que un susurro. Sí, mientras su mano se movía suavemente a lo largo, me guió lentamente por mi espalda. Subí las escaleras hasta el dormitorio. Mi corazón estaba latiendo salvajemente con cada paso. Mi anticipación creció una vez dentro de la habitación. Me senté en el borde de la cama y Anthony se paró frente a mí, deteniéndose por un momento. Sus ojos me recorrieron y pude sentir el calor de su mirada. Llevé mis manos a mis hombros, deslizando lentamente los finos tirantes de mi vestido por la tela. Se deslizaron por mi piel y me engañó. A mis pies, la admiración y el deseo en Anthony, solo con sus ojos, alimentaron la atracción que sentía hacia él. Este momento era diferente a todo lo que me había atrevido a imaginar en años. Lo único que me quedaba por hacer era entregarme por completo a la corriente de la noche anterior. Acostada en la cama, vislumbré mi cuerpo en el espejo del otro lado de la habitación. Me veía madura y atractiva en ese momento. Anthony colocó suavemente sus manos sobre mis hombros. Me instó a acostarme en la cama mientras él flotaba sobre mí. Me miró fijamente, sus ojos clavados en los míos, sus manos apoyadas en mi cintura, moviéndose lentamente. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que extrañaba profundamente. No tardé mucho en responder y dejé escapar un sonido que me sorprendió incluso a mí. No sabía dónde poner las manos. Era como si no pudiera seguir el ritmo de lo que sentía. Todo era tan hermoso y lo extrañaba tanto. Las emociones que me recorrían eran abrumadoras por la pura intensidad de todo. Cerré los ojos, dejándome perder en el momento. Al abrir los ojos para mirar a Anthony,
Lo vi sonrojado y sin aliento. Esa imagen me excitó aún más. No pude evitar susurrar, rogando que volviera a suceder. Anthony, recuperando el aliento, respondió, «Lo deseo más que tú». Ese día me hizo sentir más feliz de lo que había estado en años. Parecía tan a gusto. Acostado a mi lado, su respiración finalmente se estabilizó. Miré al suelo. Junto a la cama, vi la ropa desparramada y sonreí. Lo había extrañado tanto. El cálido aliento de Anthony rozó mi cuello. Mientras yacíamos uno al lado del otro, el silencio entre nosotros se llenó solo por el sonido de nuestras respiraciones después de todo lo que acababa de suceder allí. Había una quietud pacífica, pero aún podía sentir. Una emoción persistente me avivaba. Me giré para mirarlo. Judith Anthony dijo. Sus ojos se encontraron con los míos. Quiero irte de vacaciones contigo a un pueblo playero. ¿Solo tú y yo? ¿Qué piensas? Esa sugerencia me provocó una oleada de emoción, una especie de emoción que hacía mucho tiempo que no sentía. Unas vacaciones que suena increíble, respondí con una sonrisa, pero estoy segura de que este no será un viaje cualquiera, añadí, viendo el brillo en sus ojos. Anthony rió entre dientes. Suavemente, extendió la mano para apartarme el pelo de la cara. No, Judith, esto es solo el comienzo. En ese momento, ambos comprendimos que estas vacaciones no serían solo una escapada, sino que sería el comienzo de algo nuevo, algo que fortalecería el vínculo entre nosotros. Esta historia no termina aquí. Lo que sucederá durante esas vacaciones y mucho más está por venir. Mantente al tanto si has llegado hasta aquí. Conoce mi historia. Te ha conmovido profundamente. Hay mucho más que compartir y no te lo querrás perder. No olvides seguirme, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre lo que piensas de esta historia.